¿verdad? Y sus planicies, ¿verdad? Así que entonces es un honor tenerlo aquí con nosotros y vamos a disponernos para recibir la palabra del Señor. Estoy suponiendo, paz, hermano Lauro, estoy suponiendo que el hermano radica en San Antonio, ¿no? En Lábac, muy bien, bienvenido. ¿Le decimos al hermano Lauro? Bienvenido, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Ya lo estábamos esperando, así que bienvenido. Y pónganse por favor en pie, hermanos, para recibir así a nuestro hermano, el reverendo Lauro Hernández, secretario tesorero del distrito del oeste de Texas, ¿verdad? Y sus planicies. Hermano, amén. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es una gran bendición estar con ustedes y poder compartirles las buenas nuevas. Amén. Soy tejano, soy tercera generación tejano y por la misericordia de Dios he sido muy bendecido. Amén. Y tuve la oportunidad de casarme con una hermana muy hermosa de Tamaulipas. Y lo poco español que sé, lo logré a través de ella. Amén. Me recuerdo que cuando llegué a la escuela bíblica de MacDiel en Matamoros, Tamaulipas, la primera semana me tocó de ir por los mandados. Llegué con las tortillas diciendo, ya truje las tortillas. Y vinieron inmediatamente algunos estudiantes y me preguntaron, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y le dije, no, ¿cómo supites? Y me dijeron, pues eres pocho por eso. Entonces así empecé a conocer algunas frases y Dios ha sido muy bueno, como les he mencionado. Tenemos ya 31 años pastoreando la iglesia que antes se llamaba la primera iglesia Asamblea de Dios de Lubbock, Texas. Allí hemos estado por 31 años, le cambiamos el nombre a Sendero de la Cruz. Esta iglesia fue pastoreada por el hermano Juan Romero, que muchos lo conocen, el hermano Amado Hinojosa, grandes pioneros de las Asambleas de Dios de aquella área, y el reverendo Diomedes Hernández pastoreó la iglesia antes que yo llegué a pastorearla, que lo conoce muy bien a nuestro hermano y le envió saludos, amén. Y cuando llegué yo dije, pues había aquí pastores de peso completo y llegó uno de peso mosca. Pero Dios ha sido muy bueno y hemos estado ahí, como les digo, ya por 31 años. Amén. Quiero llevarlos a la palabra de Dios. Ese es el objetivo por el cual Dios me ha enviado aquí. Y deseo que vayan conmigo a un pasaje muy conocido, un pasaje bíblico que la mayoría de nosotros, si hemos servido al Señor por años, lo conocemos. Quizá algunos hasta lo saben de memoria. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 22. El versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice de esta manera la palabra del Señor: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de toda la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ese es el pasaje del cual vamos a estar ministrándoles. Tomen sus lugares. Este sermón ya he orado por él. Creo que es palabra que Dios tiene para nosotros hoy, en esta tarde. La mayoría de nosotros hemos vivido en un mundo del cual hemos experimentado el dolor, hemos pasado por afanes, hemos sido afligidos a través de lo que nosotros llamamos el pecado. El pecado vino y arrastró con nuestra vida de tal manera que muchos, cuando llegamos a conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, lo necesitábamos en ese preciso momento. Fue solo por su misericordia el cual Él vino y nos alcanzó, y hasta este momento hemos podido nosotros abrazar de esta gracia y gozar del amor de nuestro Padre Celestial. Pero sabemos lo que es el pecado. Sabemos cómo el pecado ha ido aumentando. Sabemos que el hombre anda desesperadamente sin la luz, sin conocer lo que es el amor y la paz de Dios.
estamos en un mundo necesitado. Estamos en un mundo en el cual Dios, a través de este pasaje bíblico, viene y nos hace saber a cada uno de nosotros que Él anda en busca de un hombre. Ahora, deseo que usted entienda muy bien el punto en por qué se necesita un hombre. Se necesita una persona en este tiempo, en este día de hoy. La necesidad es por la inmoralidad que está desenfrenada. Estamos observando nosotros hoy en día cómo el pecado ha venido a ser algo normal entre la sociedad. No hay diferencia entre el pecado y la moralidad. Más antes una persona podía decir, yo soy bueno. La moralidad se distinguía entre todas las personas. Pero ¿cómo hemos llegado a un punto en este mundo que el pecado y la moralidad no se distinguen? Aún hasta eso, observamos cómo el estilo de vida y el pecado van a ritmo de uno y el otro. Más antes el estilo de vida se podía distinguir entre una persona decente y otra persona que no lo tenía. Pero estamos observando cómo en esta sociedad no hay diferencia entre el pecado y lo que es el estilo de vida. ¿Qué diremos acerca del matrimonio? Me recuerdo hace unos 10 días atrás que un miembro de la iglesia que yo pastoreo me llamó como a las 11:45 de la noche y me dijo, hermano Hernández, le amo porque no puedo dormir. Y este hermano es una persona que ya para las 10 de la noche está dormido, y para cuando me llama a esas horas, y gracias a Dios a ese sistema de identificación que uno puede saber quién le está llamando. Y le dije a mi esposa, esta persona debería de estar dormido, me tiene que llamar por una gran necesidad. Y contesté el teléfono. Y me dijo, hermano Hernández, me quiero regresar a México. Y le pregunté, ¿por qué, hermano? Dice, no, como ya el pecado está viéndose por toda esta nación, hermano. Yo quisiera regresarme a México con mi familia. Y le dije, hermano, el pecado está en todo lugar. Hoy en día estamos viendo cómo se está aceptando en nuestro país matrimonio entre hombre y mujer y mujer. Y es una tristeza que estamos viendo eso en un país que fue cimentado en Dios confiamos. Pero le dije a esta persona, hermano, no nomás es aquí. Ha llegado a los Estados Unidos desde Sudamérica y de Europa. Esto está sucediendo en todo el mundo. Tenemos nosotros que entender, le dije a nuestro hermano, que si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús y le servimos a Él, su palabra nos dice que aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero sabes, Dios anda en búsqueda de un hombre, porque este pecado se ha desenfrenado de tal manera que los principios bíblicos aún han sido reemplazados por dogmas. Estamos observando cómo hoy, no solamente en nuestras iglesias de las asambleas de Dios, sino aún fuera de lo que son nuestro credo, estamos observando cómo dogmas están entrando dentro de nuestras iglesias, y muchas de esas iglesias, en vez de tener principios bíblicos, se están basando por asuntos que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura. Estamos viendo cómo el pecado ha penetrado nuestras iglesias. Su palabra nos dice que nosotros debemos, dice Jeremías, que ellos se convierten a ti y tú no a ellos. Pero estamos observando cómo hoy en día en nuestras iglesias, poco a poco, algunos están tolerando el pecado dentro de ellas mismas. Yo te digo, hoy en día, Dios anda en búsqueda de un hombre. Un hombre, una mujer que entiende que necesitamos que regresar a las sendas antiguas. Debemos de ser una iglesia que comprende los principios bíblicos y cómo aplicarlos dentro de ella misma. Dios anda en búsqueda de ti.
Pero algo que me impresionó bastante en este pasaje, y es un pasaje que yo he leído muchas veces, y mientras estaba viendo a mi catálogo, si puedo mencionar esa frase, o mis archivos de sermones, yo tengo como 5 sermones de este mismo versículo abarcando diferentes temas. Pero mientras estaba estudiando este versículo esta semana, me impresionó algo que tuve que bosquejar esta palabra y comprender que a mí me tenía que afectar antes de yo traerlo a la iglesia. Este pasaje una vez más dice de esta manera: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha. Esta es la diferencia. Muchos han ministrado sobre que se pusiesen a la brecha, pero yo quiero abarcar primeramente el punto donde dice que hiciese vallado. ¿Sabes? La necesidad de hacer un vallado es muy importante. La Sagrada Escritura nos dice en Levíticos capítulo 25, versículo 31: mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Muy importante este pasaje. Porque Dios viene y dice claramente: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Y sabemos lo que es la palabra vallado: un muro, una protección. Y Dios viene y dice: ¿quién está dispuesto de hacer un vallado, de hacer un muro? Porque bíblicamente cualquier casa que no tuviera un muro alrededor, Dios la consideraba como que si no era una casa. Así nos dice su palabra. Una casa sin vallado no tenía valor. Y Dios viene y dice en su Sagrada Escritura: es necesario que cada casa, cada edificio tenga un muro alrededor. Por eso cuando Job, en el libro de Job capítulo 1, vemos cómo Satanás se acerca ante Dios con los hijos. Y vemos cómo Dios le dice, le pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y me impresionan las palabras que dice Satanás en Job capítulo 1, versículo 10, cuando Satanás le dice a Dios: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Impresionante. Porque vemos como Satanás retó a Dios en el sentido de decirle: tú has puesto un vallado alrededor de este siervo. Tú has puesto una cerca alrededor de él para que yo no lo toque, para que yo no me acerque a él. Y sabemos que vallado es algo que se levanta y se forma de tierra apretada o de bardas estacas para defender un sitio e impedir la entrada de él. Eso es un vallado. Y como he mencionado, muchos de nosotros le poníamos énfasis en la brecha, que más rato voy a tratar sobre ello, pero jamás le hemos puesto atención en el vallado. Y yo me preguntaba cuando estaba analizando este versículo, si solamente comprendiéramos nosotros como pueblo de Dios la necesidad de poner un vallado, no tendríamos que ponernos a la brecha. ¿Por qué los vallados son muy importantes? Solamente para el muro del templo de Salomón se necesitaron 80,000 varones para que lo edificaran. Jerusalén tenía 34 torres y 8 puertas. Aún nos dice la palabra del Señor sobre la nueva Jerusalén. Si vas conmigo a Zacarías capítulo 2, versículo 4 y 5, impresionante estos versículos, nos dice: y dije, Core, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén. Ahora, si estoy hablando o ministrándoles sobre los muros, ¿por qué viene Dios y enfatiza: sin muros será edificado Jerusalén? Escucha: a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para la gloria estaré en medio de ella. ¿Qué mejor muro que la misma presencia de nuestro Padre Celestial? Pero yo te digo algo. Hoy en día, ¿cuáles son esos muros que tú y yo necesitamos?
¿Cuáles son esos muros que cada uno de nosotros necesitamos que hacer en nuestra vida? Si Dios busca un hombre que hiciese vallado, yo tengo que preguntar cuáles son esos vallados. Yo te digo, deben de ser principios bíblicos. Los principios bíblicos son muy distintos de los mandamientos. Dios nos dice que debemos de guardar los mandamientos y preceptos. Sabemos lo que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Pero sabes, hay mucha distinción entre principios bíblicos y mandamientos. Principios bíblicos no son una orden, no son un mandato. Principios bíblicos están dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Porque la palabra de Dios nos dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hay ciertos principios bíblicos que cada uno de nosotros, aunque le sirvamos a Dios o no, los aplicamos en nuestra vida. Algunos de ellos son la oración. Claro, los discípulos le preguntaron a Jesús, o le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Pero si tú vas de este principio al libro de Génesis, tú encontrarás que en el libro de Génesis no se le enseñó al hombre cómo orar. No se le dijo al hombre, de esta manera vas a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Jamás se le enseñó de esa manera. La Biblia nos dice que el hombre empezó a clamar a Dios. ¿Quién le enseñó eso? Principios bíblicos. Dice el salmista David, mi alma tiene sed de Dios vivo. Cada uno de nosotros tenemos ese principio dentro de nuestro ser que nos hace clamar a Dios. La adoración es otro principio bíblico. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Tú vas a encontrar que aunque vengas a la iglesia o no vayas a la iglesia, la adoración está en ti. Le llamé a mi esposa esta semana, porque he estado aquí desde el miércoles, desde miércoles, y no la encontré. Y debería de estar en la casa. Y le llamé de vuelta y no me contestó. Entonces, yo me preocupo por mi esposa como ella se preocupa por mí. Y por fin me llama y le digo, ¿dónde estabas? Dijo, ¿sabes que tenía la música bien puesta, el volumen bien alto, y estaba adorando a Dios que ni escuché que llamaste? Sabes, esta adoración nace de nosotros. Son principios bíblicos. Y esos son los muros que tú y yo debemos que levantar, los diezmos y las ofrendas. Muchos van hasta el Antiguo Testamento y buscan a través de Melquisedec de que el hombre y la mujer debemos de diezmar. ¿Sabes? Este es un principio bíblico. No es un mandamiento, es un principio bíblico. Vemos nosotros cómo Caín y Abel empezaron a dar ofrenda a Dios. Amén. No se les pidió. Nació de ellos. Está dentro de nosotros el dar. Tenemos que dar. El mundo secular da millones y millones de dólares o pesos, como quieres mencionarlo, a la sociedad, a diferentes programas, a diferentes organizaciones. El hombre dentro de sí mismo ya está para dar. Es un principio bíblico que tú y yo debemos de dar nuestros diezmos y ofrendas. Yo quiero añadir otro punto aquí: el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que el bautismo del Espíritu Santo es un principio bíblico, porque Jesús mismo dijo, estará con vosotros y estará en vosotros. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo fue totalmente cambiado. La obra del Espíritu Santo es algo que cada uno de nosotros como pueblo, como creyente, ya vive dentro de nosotros. Pero aunque vive dentro de nosotros, necesitamos la evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso es a través del bautismo del Espíritu Santo. Pero iglesia, yo creo que Dios anda en búsqueda de un hombre, una mujer que hiciese vallado.
Y no solo a través de los principios bíblicos, sino a través de la santidad. La teología de la santidad es vasta y no tendría tiempo para abarcarlo. Pero sí creo yo que cada uno de nosotros, de una manera muy simple, sabemos que santidad es separación del mundo y separación hacia Dios. Y creo que la santidad hoy se ha perdido. Creo que la santidad en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo no es la misma santidad que se veía hace 30, 50 años dentro de las asambleas de Dios. Hemos permitido que las corrientes o el estilo de este mundo nos lleve consigo misma, en vez de nosotros seguir principios bíblicos y poner vallados alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestra iglesia. La palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Viene el Antiguo Testamento y nos dice: sed santos porque yo soy santo. Y es algo que Dios espera que cada uno de nosotros hagamos una vez más en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Pongamos vallado, pongamos muro. Y estos vallados, estos muros, como he mencionado, son principios bíblicos, es la santidad, pero creo yo también que necesitamos la doctrina. Necesitamos la enseñanza bíblica. Necesitamos que regresar, como he mencionado, a esas sendas antiguas y comprender la importancia de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. En la doctrina. ¿Cuántos de nosotros sabemos las 16 verdades fundamentales de las asambleas de Dios? ¿Cuántos a lo menos conocemos los 4 puntos doctrinales de nuestro credo? ¿Cómo hemos perdido nosotros la enseñanza bíblica? Preguntamos que qué es lo que nos está sucediendo, por qué estamos luchando, por qué estamos batallando, mientras el enemigo puede ver hacia nuestra vida porque no hemos puesto vallado, no hemos puesto muros a nuestro alrededor. Hemos perdido el énfasis de la Trinidad, de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Le preguntas a jóvenes hoy en día y no te saben decir la diferencia. No saben distinguir entre Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Yo le enseño a la iglesia que estoy pastoreando y créanlo, no es una iglesia muy preparada, porque ¿qué puedo decirle después que pastoreó el hermano Diomedes allí? Amén. Pero le digo a la iglesia: debes de saber distinguir la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Pablo se convirtió, se oyó una voz que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En Hechos capítulo 13 dice claro, y el Espíritu Santo habló a la iglesia. No estamos haciendo énfasis en la doctrina de la Trinidad. Y cada uno de nosotros como pueblo de Dios deberíamos de saber esa doctrina de la Trinidad. Pueblo de Dios, yo te digo esto en estos momentos, sí, están muy calladitos, así siempre son. Ok, perfecto. Entonces me siento normal, porque en la iglesia cuando predico están bien callados. Yo te digo esto, iglesia, que es muy importante de comprender lo que la palabra del Señor nos dice. Porque Dios anda en búsqueda de un hombre, una mujer, que no solamente hiciese vallado, sino también dice que se pusiese a la brecha. Y sabemos lo que es brecha. Porque muchos de nosotros, aunque lo sabemos, lo tenemos mal entendido. Porque no sé si notaste que mi gesticulación fue así cuando dije brecha. Porque por muchos años yo tenía una mentalidad muy distinta de lo que era una brecha. Y yo interpretaba brecha de esta manera: ser un caballero, y si mi esposa Evangelina
iba a pasar por un lugar y había lodo o algo que estorbaba en ella, yo me quitaba mi saco y lo ponía sobre esa parte para que sus piecitos hermosos no se ensuciaran. Y yo sí lo pensaba. Así tomaba la palabra brecha, y quizá es porque como soy tejano lo entendía mal. Pero cuando fui al diccionario y vi que brecha es una rotura, una abertura, algo irregular en una pared o un muro, me impresionó bastante. Entonces ahí fue donde entendí que una vez cuando mi esposa éramos novios, iba caminando por el dormitorio de los jóvenes para el salón de clase, le pregunté, ¿te acompaño? Me dijo, no te me acerques, nos van a ver los maestros y nos pueden disciplinar. Entonces le dije, bueno, pues entonces vete sola. A los cuantos minutos venía llorando, la ropa de ella bien manchada, porque, si esa es la palabra correcta, porque se cayó y se llenó de lodo. Y cuando pasó y la vi, ¿qué pasó? Pues me caí y le dije, ¿por qué no me dejaste que te acompañara? Pero hacia donde los estoy llevando es esto. Dios dice, busco un hombre que se pusiera delante de mí, para que se pusiese a la brecha. El énfasis de Dios es esto: debemos de hacer un vallado para proteger nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Pero Dios también anda en búsqueda de un hombre, una mujer, que se pusiese como brecha delante de Él y el hombre. ¿Con qué propósito? Porque sabemos que entonces una brecha es una abertura. Una brecha es una abertura, una rotura en el muro. ¿Ya lo van viendo? Y esas películas o historias del tiempo de pasado, de castillos, nos muestran cómo hay ciertos castillos, hay ciertos muros que tenían una puerta que se bajaba sobre un río o lo que es agua que rodeaba para proteger ese castillo. Aún eso ni es una brecha, porque esa es una puerta de protección. Pero hay una película muy sana que se trata sobre Jerusalén, las cruzadas en contra de los musulmanes. Y mientras yo estaba viendo esa película hace años atrás, me impresionó bastante. Y quisiera aplicar una parte de esa película con esta parte donde Dios dice que se pusiese la brecha delante de mí. Está una persona protegiendo a Jerusalén, y vinieron los musulmanes en contra de Jerusalén para tomar dominio sobre la ciudad santa. Y esta persona le dice a las pocas personas que están ahí adentro, van a buscar la manera de derribar la área más débil de nuestro muro. Y les dice, esa parte es la parte más débil. Y si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde para ponernos a la brecha, no nos van a vencer. Para ponernos en esa parte donde ellos van a quebrar, donde ellos van a hacer una rotura en el muro para entrar. Y cuando dijo eso, la gente lo respaldó. Sígame, por favor. Los musulmanes hicieron lo que él había dicho. Vinieron y atacaron a la ciudad de Jerusalén por esa parte del muro débil. Y empezaron a hacer todo lo que les correspondía a ellos para hacer una brecha, para hacer una rotura, mejor dicho, para hacer una rotura, para abrir ese muro. Y cuando la abrieron, ya estaban listos los de adentro. Eran solamente cientos de personas para miles de enemigos que venían en contra de ellos. La película se termina de esta manera, que todos esos soldados cristianos corren hacia la rotura y se ponen en ese lugar,
y entran los musulmanes y no pueden entrar. Se tuvieron que regresar, regresan y no pueden entrar. Eso es brecha. Dios busca un hombre que se ponga delante de Él para hacer una brecha. Porque cuando tú y yo hacemos brecha, estamos diciendo, yo voy a cubrir esta rotura que se ha hecho. Y en nuestra vida cristiana, aunque hemos tratado de hacer muros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, a través del tiempo el enemigo viene y nos ataca y nos ataca y nos ataca a tal punto que algunos tenemos unas roturas en nuestros muros. Algunos de nosotros tenemos ciertas aberturas en nuestro muro de protección. Dejamos de practicar los principios bíblicos, la santidad, la doctrina, y a través del tiempo han habido algunas roturas. Pero Dios viene y dice, necesito a alguien que esté dispuesto de ponerse como brecha. Porque cuando tú te pones como brecha, tú llegas a ser una persona que cubre. Llegas a ser una cobertura en esa rotura que se ha hecho. Y en veces en nuestra familia necesitamos a alguien que se ponga como cobertura espiritual. Tuve en la iglesia que yo pastoreé una persona que se fueron de la iglesia por ciertas razones. Y después se pasaron años y me llama la esposa de este hermano. Y me dice, hermano Hernández, quisiéramos mi esposo y yo hablar con usted y su esposa. Le dije, seguro que sí. Y viene la hermana y dice, hermano Hernández, quisiera hacerle saber que desde que nos fuimos nosotros, yo pensaba que estaba muy bien. Yo pensaba que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Pero mientras iba manejando hoy por la ciudad en cierta carretera, dice, el Espíritu Santo me habló y me dijo, no tienes cobertura. Y yo le contesté, ¿cómo que no, Señor? Estoy yendo a esta iglesia, estoy cooperando, estoy participando. Y oí una vez más, dice la hermana, que el Espíritu Santo me dijo, no tienes cobertura. Hermano, vengo y quisiera hacerle saber, dice esta hermana, no quiero tomar más tiempo. Pero dice esta hermana, vengo y quiero que sepa que mi esposo y yo queremos ponernos bajo su cobertura espiritual. Sabes, una persona que se pone a la brecha toma gran responsabilidad, porque es una persona que va a querer proteger, es una persona que va a resistir. Cuando tú te pones a la brecha, tú vas con el propósito de querer interceder, de querer darte a ti mismo y aún sacrificarte a ti mismo. Por eso, al hacer vallado y ponerte a la brecha, no es cualquier cosa. Porque esto requiere de ti algo que en nuestras tendencias humanas pecaminosas jamás podríamos hacerlo. Por eso su palabra nos dice muy claro, mas no lo encontré. Dios anda en búsqueda de una persona que hiciese vallado, que se pusiese a la brecha, y dice, mas no lo encontré. Porque de acuerdo a la palabra del Señor nos dice muy claro, no hay justo ni aún uno. Su palabra nos dice, mas cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no hay esperanza para ti ni para mí. Pero gracias por su don inefable. Porque su palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y yo te digo a ti esto, Él vino para rescatarnos del pecado. Jesucristo es aquella persona que ha venido para hacerse mediador entre Dios y los hombres y darnos libertad, liberarnos del pecado y de la maldad.
Él es aquel que se puso a la brecha por ti y por mí. Él es aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos encontrados de parte de Dios. En aquel tiempo Dios dijo, y no lo hallé, y no lo encontré. Pero vivimos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. Vivimos en un tiempo en que Cristo Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Lo único que tú y yo necesitamos que hacer es pedirle perdón, aceptarlo como Señor y Salvador. Y si tomamos ese paso de arrepentirnos, y sabemos que arrepentimiento es un cambio total, seremos personas llamadas hijos de Dios. Yo le digo a la iglesia que pastoreo, ya no digas que eres cristiano. Aquí en este país la palabra cristiano es tomado muy a la ligera. Ya toda persona se llama cristiano y no vive la vida que debe de vivir. Mi pregunta es, ¿eres hijo de Dios? ¿Vives como el Padre te ha indicado que vivas? Y es lo que Dios anda buscando. Personas que viven como Él espera que vivamos. Y si tú eres una de esas personas, Dios te dice, has fallado. Haz un muro de protección. Protégete, protege a tu familia, protege a tu iglesia. Y si tienes que ponerte a la brecha y darte a ti mismo, hazlo. Porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pónganse de pie, por favor. Sí vivimos en un mundo que necesita la luz del Evangelio. Sí necesitamos un mundo, sí necesitamos un pueblo que le muestre a un mundo que sí hay muros de protección, que sí hay muros en los cuales tú y yo podemos vivir muy protegidos. Las personas que no sirven a Dios, los ves sonrientes, los ves que parecen que son felices, pero viven con inseguridad. Son personas que no tienen muy bien cimentados sus pies en esta vida. Saben que de un momento al otro su vida se puede terminar, pero tú y yo tenemos la solución. Por eso Dios busca a un hombre, Dios busca a una mujer. Busca a alguien que esté dispuesto de hacer lo que Él le ha pedido. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿estarás tú dispuesto de hacer muro? ¿Estarás dispuesto de ponerte la brecha? Y si tú estás dispuesto de recibir este llamado de Dios, yo te invito a que vengas hacia este altar. Yo te invito a que aceptes esta invitación que Dios hace. Yo busco un hombre, yo busco una mujer. ¿Cómo están los muros en tu vida espiritual? ¿Cómo están los muros en tu casa? Si hay aberturas en ellos, si por cierta razón has descuidado esos muros y el enemigo puede entrar, yo te invito a que vengas en esos momentos y des reesfuerzo a tus muros. Que vengas ante la presencia de Dios y le digas: Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo venga y me enseñe dónde están esas aberturas y poder cubrirlas. Me enseñe en dónde en mi vida están esas aberturas que hoy, en esta tarde, yo debo de cubrir. Pregúntale por tu esposa, tu esposo. Pregúntale por tus hijos. Y hay que ser nuestra ciudad fuerte. Hay que ser nuestra ciudad protegida. Y todo bajo la presencia del Espíritu Santo. Yo te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu trono. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú vengas a través de tu Espíritu Santo
y empieces a revelarnos, empieces a hacernos saber cuáles son esas partes de nuestra vida en que te necesitamos. ¿Cuáles son esas partes en nuestra vida, Señor, en el cual cada uno de nosotros necesitamos que clamarte a ti? Ven, mi Jesús. Ven, Espíritu Santo. Gracias porque has encontrado hombres, has encontrado mujeres, has encontrado jóvenes en estos momentos, Señor, que están dispuestos de hacer un vallado en su vida, están dispuestos de ponerse a la brecha en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.